Hablemos de libros. ¿Qué más? Cuanto más lee uno, más se da cuenta de todo lo que ya se ha escrito, de la cantidad de autores que hay, de lo maravillosos que son, y era yo que voy a traer a la mesa. Escribir es un acto sumamente íntimo, ponerlo enfrente de la gente es un acto de muchísima valentía. Creo que ponerle límites nacionales a cualquier expresión artística es casi que criminal. Creo que cada quien debe escribir de lo que le nazca y de la manera que le nazca. Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Libros ¿Qué más? Una edición especial de primer aniversario en la que celebramos conversando con las y los escritores de Costa Rica. Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos y ante todo lectora. Si aún no lo has hecho, te invito a seguir este podcast en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hoy nos acompaña una escritora costarricense que empezó ganando premios literarios muy joven, antes de cumplir los 20 años, y que ahora debuta en ficción por La Puerta Grande. Andrea Aguilar Calderón ha vivido en 8 países y recientemente reside en España. Su primera novela de ficción es Una asesina en el espejo, publicada por Alfaguara, una mezcla de crimen, arte surrealista, literatura, fervor religioso. Es una trama que, créanme, es imposible de dejar a la mitad. Andrea, bienvenida a Hablemos de Libros ¿Qué más? Es un gustazo tenerte en esta edición especial. Muchísimas gracias, más bien el gustazo es mío de tener el espacio acá para conversar un ratito. Andrea, toda escritura empieza, no sé yo si en la infancia o en la adolescencia o la desata algún hecho importante en la vida, pero más que suponer, me gustaría preguntarte directamente cómo empezaste a escribir. ¿Cómo dijiste, en qué momento de tu vida dijiste quiero escribir y esto de escribir es a lo que me quiero dedicar? Contanos un poco de ese proceso. Creo que incluso antes de saber leer y escribir, ya yo quería contar historias. Y me acuerdo que cuando era pequeña hacía dibujos en secuencia para contar las historias que se me iban ocurriendo, porque todavía no sabía escribir. Entonces las pegaba en las paredes de mi cuarto y pues llevaban un orden, digamos, cronológico. Y pues hacía como mis libros y demás. Y ya después de verdad tenía muchísimas ganas de aprender a leer y a escribir antes de incluso entrar a la escuela, y pues yo creo que sí lo venía jalando ya desde hace muchos años. Y creo que es lo que ha perdurado, porque he tenido otras facetas en mi vida que, bueno, fueron flor de un día y murieron. La verdad es que no puedo decir como que, uy, esta fue mi pasión única desde el principio, no, pero sí es la que más perduró. ¿Te acordás de cómo fue esa primera historia que dibujaste de pequeña, que contaste con dibujos? ¿De qué era? ¿Te acordás? Vieras que de esa primera no me acuerdo, pero hace unos 3 o 4 años ahí más o menos, poquito después de la pandemia, desocupamos la casa en la que yo crecí y encontrándome papeles viejos me encontré libros hechos por mí y siempre eran historias muy trágicas de niñas huérfanas que vivían en la montaña y tenían que ser como muy autosuficientes, no sé, eran unas historias muy bucólicas, no sé por qué, muy trágicas. No sé si esa sea la primera, por el tipo de dibujo que yo ya manejaba, yo creo que no. Yo creo que esas eran seguramente un poquito después, pero sí eran como muy enfocadas del lado femenino y supervivencia. No sé por qué yo tenía eso en la cabeza en ese momento, era la temática de la época, qué sé yo. Bueno, es que en esa época estábamos muy influenciados, no sé si recuerdas aquellas fábulas o cartones donde los niños eran abandonados por la madre, Marco, por ejemplo, Heidi. Yo digo que la generación de los 80s, no sé la verdad cómo sobrevivimos, o al rato y creo que eso tal vez nos moldeó un poco, ¿no crees? Puede ser, porque ahora que lo mencionas, sí es cierto, también estaba Candy Candy, que también era una tragedia. Realmente no eran historias como para que uno se sintiera seguro en el mundo, sino como para despabile. Hay cosas difíciles ahí afuera para sobrevivir. Muy buena anotación, puede ser que efectivamente yo me viera influida por eso hasta cierto punto y por eso mis historias fueran así como del lado de supervivencia a edad muy temprana y en ambientes muy hostiles, capaz que sí, animé.
lo que nos has hecho, pero bueno. Exactamente. Y ahora que lo pienso, creo que también pudo haber sido una muy buena introducción a a la teoría literaria. Vieras que yo últimamente descubrí a una escritora fantástica que se llama Flannery O'Connor. Decía algo que ahora que estamos hablando me parece fantástico. Ella dice que la ficción opera a través de los sentidos. Ningún lector va a creer una historia que solo se le cuenta. Tiene que vivirla, sentirla y respirarla. Y entonces pienso que efectivamente los cuentos de hadas, historias digamos que son demasiado positivas, demasiado buenas, como que no hacen mucho clic con ciertas personas, ¿verdad? Porque necesitamos como ver la realidad, confrontarnos con la realidad. Y creo que vos desde muy chiquitita traías como ese gen, ¿verdad? De si voy a hablar de algo, voy a hablar de algo que sea la realidad, la cruda realidad. Sí, yo creo que puede ser efectivamente que uno tiene cierta manera de transmitir ese tipo de cosas ya desde muy temprana edad, no lo sé, pero creo que a mí hay partes de la realidad que sí me interesa retratar, pero hay otras en que más bien la literatura me sirve como un escape de esa realidad, porque a veces efectivamente se hace muy pesado y yo... Por lo menos en este momento de mi vida estoy en una etapa en que la realidad no me interesa tanto describirla, pero sí los sentimientos que se pueden originar en cualquier circunstancia. Por ejemplo, ahora que lo mencionabas, hace poco, par de años tal vez, estuve conociendo gente que se dedica a la lectura también, pero son ciegos. Y entonces ellos me decían que es muy interesante porque cuando ellos están con un libro, normalmente se centra mucho en la parte visual. Hay muchos verbos de observó y mucha descripción de colores y cosas así, pero muchas veces no hay descripción de olores o de sonidos o de sensaciones. Y creo que ahora en este momento eso me hizo como reflexionar mucho de, por ejemplo, incluir otro tipo más de sensaciones dentro de un libro que no fuera solo lo visual y solo lo que está ahí delante de nuestros ojos. Como que me hizo mucha reflexión en este sentido, un poco de que hay otro tipo de percepciones que a veces se quedan fuera de la literatura. Entonces, uniéndolo al punto esto de que bueno, existe la realidad, pero también existen los sueños, existen mundos internos, hay muchísima cosa por explorar también. Cuando leí tu novela, una asesina en el espejo, yo recuerdo que cuando llegué a la mitad, exactamente el punto donde la niña se venga del doctor, no voy a contar los entretelones, yo recuerdo que yo me detuve, terminé el capítulo, me detuve, cerré el libro, me quedé con el libro así, me quedé pensando, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Por qué tan descriptivo, tan fuerte esto? Yo sentí que me confrontó con una violencia, con una realidad de abuso que existe y te confieso que tuve que parar unos días la lectura. Sí, en realidad para mí escribir justamente esa escena en sí fue bastante difícil porque afortunadamente yo jamás me he visto en una situación de abuso como la que se describe en el libro. Es muy difícil de hacer porque tengo que ponerme realmente en unos zapatos que yo nunca he experimentado ni nunca voy a experimentar calzarme. Y creo que ese es como para mí el siguiente nivel como escritora que yo quería experimentar, contar vivencias que no fuesen mías, pero que yo pudiese tener la suficiente empatía y la suficientemente visión para hacer que fueran verosímiles y hasta cierto punto incluso chocantes. Creo que mucho más adelante, por ejemplo, ese es un reto que me parece que no sé si en algún momento lo voy a alcanzar completamente. Incluso, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar ahorita Marguerite Yourcenar con Memorias de Adriano. Contar las cosas desde el punto de vista de un hombre histórico es como que incluso otro nivel, siempre hay otros niveles de ponernos en otros papeles que no fueron los que nos tocaron en nuestras vidas. Y creo que ese es el truco de la literatura, que a mí, bueno, uno de los tantos, que a mí me llama mucho la atención, ponerse en los zapatos de otra gente, en otra situación y sentir que realmente lo estás viviendo al punto de que hasta cuesta leerlo. Y entiendo, a mí me ha pasado con muchos libros que he leído a lo largo de mi vida que son muy crudos y yo es como que, oh, no, lo tengo que dejar ahorita y después sigo, después sigo. Ya si uno llega a eso es como que yo a ese escritor le digo, dése la palmadita en la espalda porque es difícil, es muy difícil y más sobre todo cuando uno no lo ha vivido y no se siente muchas veces incluso con la autoridad de contarlo. Un día de estos escuchaba a un escritor que me encanta, Salman Rushdie, y él decía que un cineasta le había dado un consejo, que le dijo, vea, si yo filmo una película y la persona sale de esa peli con el recuerdo de 6 imágenes claras y que le marcan, yo me doy por satisfecho, eso es un peliculón. Y lo mismo decía Salman Rushdie que él intenta hacer con sus novelas. Entonces, yo creo que hay novelas que no
que no pueden pasar por tu vida como si hubieras leído el periódico, por así decirlo. Sí, yo creo que al final uno tiene que también tener sus espacios para crear en que sean realmente muy inmersivos. Yo creo que uno con el tiempo se va acostumbrando y con la disciplina y demás, realmente como a meterse en el mundo y a sentir que está ahí, por lo menos el par de horas que te dediques a escribir ese día, a estar como realmente inmerso en eso. Y lo mismo me sucede a mí con cualquier otra obra de arte, llámese cine o una serie de televisión, lo que sea. Si uno está realmente metido ahí, en el momento en que la experiencia acaba, uno se siente como, no sé, a mí me recuerda como cuando uno se mete a bucear y está en el océano ahí y de un momento a otro como que sale y es como, sí es cierto, estoy aquí, es otro mundo. Esa es como la sensación que una buena sesión de escritura yo creo que debe de tener, que uno realmente está metido ahí 100% concentrado. Por supuesto que muchas veces no se logra. Yo soy una persona que se distrae con muchísima facilidad. Entonces llegar a esos estados así como de absoluta concentración me cuesta bastante. Es un reto que todos los días tengo que enfrentarme a eso, a llegar a ese punto de inmersión, pero cuando se logra es delicioso porque es realmente otro transporte. Andrea, pero si te cuesta tanto concentrarte, ¿cómo haces para ponerte ya a escribir y decir, bueno, ya, ¿tenés algún ritual, tenés alguna rutina, no sé si haces yoga, o cómo haces para escribir, ¿verdad? Para tener esa constancia, porque me imagino que los editores deben estar ahí. Andrea, falta el capítulo 13. Andrea, ¿qué pasa? No, en realidad eso de que, bueno, por lo menos ojalá y algún día yo tenga un editor encima mío diciéndome, mi hijita, póngale, no, ojalá y algún día llegue a hacer eso. Eso en realidad es bastante de película como de Estados Unidos, de escritora famosa que tiene el editor encima. No, yo creo que, o por lo menos a mí no me pasa así todavía. Voy a hacer una Ajá. confesión entonces, perdón, porque creo que estoy muy influenciada, un guilty pleasure, muy influenciada Dale. por Sexo en la Ciudad y por Just Like That. Pero es que es muy gracioso porque yo me acuerdo que cuando comencé un poquito más con esto ya, a buscar publicación y todo el asunto, me acuerdo que mi agente me lo dijo. Eso es como un cliché como de Hollywood, como de que la gente está encima tuyo. O sea, a menos que sea, no sé, me imagino, Stephen King o algo así, que tiene que sacar un libro todos los años porque el mae vende tiradas de libros. Yo creo que eso no le pasa normalmente a la gente. La que estoy encima mío soy yo. Yo soy la que estoy encima mío, justamente porque antes yo tenía la idea romántica de escribir, como de que, cuando estoy inspirada, me siento en la noche y que la copita de vino y que no sé qué, y bla, 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 unas madrugadas ahí muy románticas. Y después ya mucho más tarde me di cuenta que no, que en realidad es bastante poco romántico, es una rutina, es como cualquier trabajo. Vos tenés que llegar y sentarte a las 9 de la mañana y empezar, tengas ganas o no tengas ganas, dormiste bien o no dormiste bien. No creo que lo tenga 100% dominado. En este momento estoy en un bloqueo escritor muy difícil, pero sí, esa fue una diferencia que sobre todo me marcó después de la pandemia, que esto no es necesariamente cuando estoy inspirada, sino que realmente tiene que ser una cuestión de rutina, por muy poco lindo que suene, es la verdad. Es lo que realmente me ha funcionado mucho más que, por ejemplo, antes que estaba esperando como que hubiera un rayo ahí de luz. No, es bastante insípido. Estamos desmitificando lo que hay detrás de la escritura creativa con Andrea Aguilar Calderón. Andrea, ahora que hablabas del bloqueo lector, yo por ahí leí que, bueno, no por ahí, voy a darle crédito a la fuente, en el semanario Universidad le contaste a los colegas que tu novela Un asesino en el espejo estuvo una década en el congelador. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la tenías ahí como carne ahí congelada? Es que creo que antes también, por lo menos para mí, escribir era un acto muy personal y como muy íntimo. No sé, yo lo hacía de verdad que por amor al deporte, simplemente porque me gustaba, no necesariamente pensaba llegar muy lejos con esto en algún momento de mi vida. Por supuesto, claro, uno se sienta y sueña con la fama y la gloria. Yo tengo ego, tampoco lo voy a negar. Claro que todo el mundo quiere ser exitoso en su carrera en algún momento, pero más que todo lo hacía como por puro gusto. Realmente no sentía muy bien hacia dónde iba y estaba bastante dispersa. Era una época en que yo viajaba muchísimo y estaba enfocada en eso. Esa era como mi obsesión de la época. No podía pensar nada que no estuviese en función de viajar. Entonces la literatura pues me servía como conectada a los viajes en ese momento porque era lo que a mí me interesaba, pero la ficción la tenía de lado y había un componente muy grande de inseguridad porque cuanto más lee uno,
más se da cuenta de todo lo que ya se ha escrito, de la cantidad de autores que hay, de lo maravillosos que son, y era yo que voy a traer a la mesa. Como que no sentía la suficiente confianza en mí misma como para decir, mira, voy a probar con suerte, a ver qué tal, si se publica, no se publica. No creía como lo suficientemente en mí para eso. Y entre los viajes y todo el asunto, pues bueno, se quedó y se quedó y se quedó. Y ahora me arrepiento muchísimo. Ojalá y no hubiesen pasado esos 10 años, porque creo que estaría en otra posición definitivamente en mi vida que me hubiera permitido tal vez hacer más cosas a nivel literario y bueno, pues ya está, ni modo, no se puede llorar sobre la leche derramada, ya está, ya se derramó con ganas. Pero sí era un componente de distracción y de inseguridad y es que creo que en realidad escribir es un acto sumamente íntimo, ponerlo enfrente de la gente es un acto de muchísima valentía, porque va directo a la crítica y a que la gente casi que te mire como si fuese con una radiografía por dentro. Entonces creo que no es tan fácil dar ese paso. Bueno, estamos haciendo catarsis también psicológica por aquí y yo creo que esta conversación que estamos teniendo le va a ser muy útil también a las personas que quieren escribir y que están como dando vueltas, como zumbando por aquí, zumbando por allá. Yo estoy segura de que estos consejos tuyos y esta sinceridad tan abierta le va a servir a mucha gente. Andrea, a mí me llama mucho la atención lo que hablábamos al inicio de tu vida de nómada, viviendo en muchos países, confrontándote constantemente a culturas distintas, idiomas distintos. No tengo idea de cuántos idiomas hablarás, pero a lo que quiero llegar con esta pregunta es cómo esa experiencia tuya se cuela en tu escritura, en tus novelas o por lo menos en tus procesos de ficción, ¿verdad? En algún momento de mi vida yo me creí eso de que hay que vivir para contarla. Y sinceramente el otro día estaba pensando en una pregunta que hicieron en un podcast que qué pondrían en tu epitafio, el momento en que ya uno fallezca, ¿verdad? Y yo era como vivir para contarla, yo quiero haber vivido para después contarlo. Entonces, cuando estaba mucho más joven, estaba en una idea de coleccionar todas las historias que fuese posible, la mayor cantidad de vivencias, la mayor cantidad de personajes, no necesariamente porque después fueran susceptibles a convertirse en novelas, sino simplemente por experiencia mía personal, pero después claramente que sí, porque vas conociendo gente que te cuenta cosas que son súper interesantes y a mí me da mucha ansiedad, muchísima ansiedad que las historias se pierdan, porque si no hay quien las cuente es como si nunca hubieran sucedido. Al final todos somos memorias y eso es lo que vamos a hacer recuerdos en la mente de otras personas que eventualmente van a ser recuerdos en la mente de otras personas. Entonces, que las historias se pierdan a mí me genera mucha ansiedad y a veces trato como eso, como de coleccionarlas, como de acumularlas, un poco como un síndrome ahí de Diógenes raro, que me interesa como estar ahí coleccionándolas y eventualmente, pues sí, son susceptibles de ser utilizadas, especialmente porque muchas veces conoces gente tan interesante cuando viajas. O sea, no es el viaje muchas veces, y esto ya lo tengo supermercado, no es el lugar, es la gente que conoces durante el viaje. Eso es lo que hace la diferencia. Entre más interesante la gente que tenga un sitio, mejor es ese sitio. No tiene absolutamente nada que ver ni con los monumentos, ni con bueno, por lo menos desde mi perspectiva, ni con la naturaleza, ni nada. Es la gente que conoces. Entonces creo que sí, eventualmente estas historias saldrán a la luz. Y parte de ese proceso lo vamos a leer en esa novela nueva que estás trabajando o de qué va. Esta novela, la que estoy trabajando ahorita, que algún día espero terminarla, está basada en Beirut y pues en realidad Beirut para mí significa muchísimo. Es una ciudad a la que yo llegué sin saber nada de lo que iba a la película. Realmente yo llegué, o sea, yo me maravillo de mi ignorancia cuando yo llegué al Líbano, no sabía nada y me cambió la vida en tantos sentidos, pero efectivamente fueron las vivencias y la gente que conocí ahí lo que realmente le dio un giro a mi existencia, que por eso estoy donde estoy. Creo que en esta novela espero reflejarlo con la mayor calma, porque es una zona muy convulsa también, y aunque yo haya vivido ahí pues bastantes años y demás, no me hace una autoridad en la materia y jamás voy a ser una autoridad en la materia de historia libanesa ni nada por el estilo, pero sí me interesa que el mensaje sea uno de bastante claridad y de mucho respeto, así que ojalá y se logre. Andrea, estabas diciendo hace un rato que tenías un bloqueo de escritora, un bloqueo creativo. ¿Cómo trabajas con eso? No sé, ¿te pones a leer a otros autores o qué haces cuando estás bloqueada?
Pues vieras que a esas alturas de la vida ya no sé a qué santo rezarle ¿Qué nivel de bloqueo? para que realmente se me quite, porque, o sea, ya fui a terapia y No de puede todo, o sea, ser. ya estoy como que estoy en la parte de que voy a probar con cuencos tibetanos, no sé, voy a probar algo alternativo a ver si lo logro sacar, porque sí ha sido muy fuerte y creo que tiene que ver justamente con la publicación de la novela, porque a mí, que me publicara Alfaguara era mi sueño de adolescente. Yo siempre quise Alfaguara y desde muy, muy temprana edad yo tenía la idea de que esa era la editorial que yo soñaba. Entonces, cuando se me hizo el sueño realidad, como que me asusté. Realmente me intimidó muchísimo y uno nunca se termina de conocer. Y como yo nunca había estado en esta situación, yo no sabía que yo cargaba tantas inseguridades y tantos miedos dentro de mí. Entonces, procesar eso y volver a reconstruir la confianza que yo tenía en mi burbujita de yo solo escribo para mí a esto, sí se me ha hecho muy difícil de gestionar. Entonces, me ha ayudado mucho conocer testimonios de otros autores que pasan por lo mismo, porque creo que eso es un tema, bueno, a ver, no tengo tampoco tanta experiencia en el ámbito, pero creo que es un tema tabú en el mundo literario. Todo el mundo tiene que estar como que muy seguro de su obra y de su trabajo y tal y cual y bla, bla, bla. Y yo pienso, pero madre, yo soy la única que paniquea acá. Pero después ya hablando con otra gente, ya más en confianza y todo, me he dado cuenta que no, que en realidad sí hay muchas inseguridades. Lo que pasa es que uno se lo tiene que comer con patatas, como dirían acá, y tragárselo. Pero sí que las hay. Andrea, pero es que ahora que lo decís, hay un halo alrededor de las y los escritores como de dioses del Olimpo, como estas personas seguro viven respirando y comiendo letras todo el día, seguro ni van al baño. Y entonces hay como muchos mitos, como muchos estereotipos, y yo creo que eso al final del día es lo que también te carga, ¿verdad? Pienso desde nosotras las lectoras, que también tenemos que desmitificar a nuestros escritores y a nuestras escritoras favoritas, porque al final del día, ¿qué daño le podemos hacer a su psique también, a su psique creativa? Es que es muy vacilón porque, o sea, digamos, por ejemplo, yo, por decirte una cosa, yo un Borges lo veo casi como una estatua, o sea, como una deidad ahí, no sé, yo me cuesta bajarlo al plano terrenal y así me pasa con muchos otros autores que yo venero, efectivamente, y uno, especialmente ya los que están consagrados y ya fallecieron, y uno va, por ejemplo, a sus casas, no sé, yo me acuerdo entrando a la casa de Tolstoy y es como que, uy, el escritorio de Tolstoy, aquí se sentaba Tolstoy debajo de este árbol y no sé qué, hay como un aura, especialmente ya en la gente que está sentada con propiedad en el Parnaso, que a veces a uno se le olvida que son personas y que son gente que también trae sus tragedias del día a día y sus inseguridades y demás. Entonces, si vos estás ya en esa onda de la literatura y ves que todo el mundo más o menos se pone al mismo nivel y especialmente, por ejemplo, en redes sociales y demás, siempre hay que tener lo que llaman aquí en España, que es que aquí en España yo he descubierto muchas palabras muy útiles. Una es el postureo. El postureo es cuando uno aparenta en redes sociales de que todo está bien. Entonces, claro, uno se lo cree y cuando vos comenzás a darte cuenta de que no es así, sentís un alivio. El otro día durante la Feria del Libro de Madrid me encontré con un autor que también es bastante nuevo, no voy a decir su nombre porque tampoco quiero ventilar sus intimidades, y me acuerdo que yo llegué y comenzamos a hablar, ¿y qué? ¿Cómo va tu libro? Fatal de ventas, me dice. Y yo, wow, es el primero que creo que me lo dice así. Y yo sentí como una tranquilidad, como, uy, no todo es perfecto. Y si yo veo a este tipo en redes sociales, el mae parece que es un éxito. Y yo no sé qué es para él fatal de ventas. Capaz que es una persona súper autodemandante y capaz que ha vendido un montón y le va muy bien, pero él considera que no. Entonces, ver ese tipo como de entretejido detrás es muy interesante cuando finalmente se ve ahí como que, no todo tiene que ser tan perfecto, ni tan sagrado, ni tan guau como nos lo han hecho creer. Bueno, pero es que la vida para nada, o sea, esto es un lugar común, obviamente, pero la vida para nada es perfecta, la vida tiene sus altos, sus bajos, y al final del día, por eso es que leemos, Tal cual. para poder sufrir por las tragedias de otros y podernos alegrar por las poquitas alegrías, valga la redundancia, que mucha gente tiene. Andrea, yo también quería preguntarte por tus autores, por tus autoras predilectas. ¿Quién es la gente que te ha salvado y que te salva ahorita? ¿Quién estás leyendo, por ejemplo? Ahora, justamente hablando del bloqueo lector, recientemente me leí un libro de una
autora que se llama Cristina Araujo, se llama Mira esa chica. Esta muchacha se ganó el premio Tusquets, creo que hace unos 3 o 4 años, algo así. Y bueno, el libro es interesantísimo, va sobre es ficcionado, no es basado en el caso real per se, pero sí está inspirado en el caso de La Manada, que fue una violación grupal que se hizo aquí en España durante las fiestas de San Fermín hace unos 10 años. La verdad, ella, yo la conocí porque la representa la misma agencia que me representa a mí, y pues justamente hablando con mi agente de las inseguridades y demás, etcétera, etcétera, ellos me decían que ella es una persona que trabaja muy cuidadosamente el texto, extremadamente cuidadosamente el texto, y que realmente muchas veces se va como en ese colocho de sobrecorregir. Y yo dije, mira, voy a leerla a ver qué tal. Ay, maravilloso, qué libro, por favor, cada frase bien trabajada. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, cuando se nota que el escritor realmente se sentó con cada oración a trabajarla, se le ve. Luego, hay gente que yo tengo, que yo le llamo el botiquín, que es la gente como de cabecera, que siempre tengo cuando estoy trabada. Entonces, por decirte una cosa, si a mí Saramago me inspira un montón, es otro que lo tengo así como una estatua, así tipo Borges. Entonces, por ejemplo, Saramago me ayuda mucho como para echar a andar, como para agarrar el ritmo. Lo que pasa es que Saramago es de mucha frase muy larga. Entonces, si vos te vas en ese loop, puedes seguir ahí escribiendo y páginas y páginas y páginas y no hay ni un punto y aparte. Para cortar con eso, tengo Stefan Zweig. Stefan Zweig es más como, no hay una palabra a ese madre que le sobre. Es más conciso. Entonces, cuando ya yo veo que me tiré mucho por el lado de Saramago, yo ahora hay una dosis de Stefan Zweig, entonces leo un poquito como para editar, cortar, ponerme más en las palabras más precisas. Recientemente también acabo de agregar al botiquín a Piedad Bonet, que no la tenía, también la acabo de agregar ahí. También recientemente agregué a Emma Klein, que me gustó mucho su libro Las Chicas. Esa también es una adquisición nueva. Y luego, espérate para ver a quién he agregado así como nueva. No, yo creo que esas son las dos últimas adquisiciones, pero normalmente trato como de alternar en eso, entre como el escritor que me inspira mucho y el que me hace editar y ser más concisa. Ahí como que voy como, no sé, como un caballo que uno tiene dos riendas, entonces le jala por un lado y le jala para el otro. Andrea, hablemos un poquito de lo que está pasando en la literatura a nivel de Costa Rica. ¿Cómo ves la literatura que se está produciendo en Costa Rica? ¿Qué te parece lo que se está haciendo? No sé, ¿qué impresiones tenés? Primero que todo, a mí me interesa recalcar la admiración que siento por la gente que está dando la lucha en Costa Rica por escribir en el sector editorial, en los grupos de lectura, en librerías y todo, porque no me parece nada fácil. Creo que el apoyo a la cultura en Costa Rica es casi nulo. Es muy, muy bajo y es una competencia muy dura. Y en cuanto a producción literaria, a mí me gusta mucho que se esté saliendo justamente del entorno criollo y que haya gente que esté dispuesta a tratar otro tipo de temas que sean más internacionales o en otros periodos en el tiempo y demás, porque creo que yo me considero tica y no creo que eso vaya a cambiar jamás en mi vida, indistintamente de donde viva. Siempre va a estar muy presente, pero no comulgo con nacionalismos y cada vez tengo menos tolerancia para el nacionalismo y para cerrarse a una estructura que lo determinan unas fronteras que determinó alguien hace X cantidad de años. Entonces, me encanta que la gente esté tratando temas distintos todo el tiempo y que se diversifique. Hace muchos años me acuerdo que había una polémica porque se había filmado una película, si no me equivoco, era con capital costarricense, pero iba de Colombia y la gente, ¿pero por qué no cuenta de Costa Rica? Y no sé qué. Y yo, ¿por qué tenemos que limitarnos a nuestras fronteras? Hay tanto tema ahí para tratar y hay tanta cosa que contar que ¿por qué tenemos que limitarnos a esto? Entiendo que tal vez esto en algún momento obedeció a la estructura de una nación que había que construir. Después de la independencia, hay que crearse una identidad y demás, una manera de hablar, un folclore, tal y cual. Ya pasamos por ahí. Estamos en un mundo que ahora, nos guste o no nos guste, es globalizado. Entonces, creo que ponerle límites nacionales a cualquier expresión artística es casi que criminal. Creo que cada quien debe escribir de lo que le nazca y de la manera que le nazca, y eso a costa de sacrificar ciertos ideas que yo tengo preconcebidas que me duelen mucho. Por ejemplo, a mí no me gusta hablar de tú, a mí me gusta hablar de vos. Mi familia es de Cartago. Yo crecí con eso. Entonces, sé que hay gente en Costa Rica que habla de tú. Se ha puesto de moda. Me sangran los oídos, pero bueno, estás en tu derecho. El idioma evoluciona, la gente cambia, las culturas se modifican. Con todo el dolor de mi alma, lo dejo ir.
Entonces, pues que cada quien lo haga a la manera en que considere en ese momento que es su necesidad artística y creativa, sin fronteras, punto. Y eso nos pasa justamente cuando nos atrevemos a cruzar fronteras, como estás diciendo. Sí, vieras que en realidad a mí esto me ha sucedido también un poco acá en España porque yo no había vivido en un país donde se hablara español, nunca. O sea, otro que no fuese Costa Rica no había tenido. Entonces sí es cierto que a veces como que te tira. Yo trato de resistirlo con todas mis fuerzas, pero a veces es muy difícil porque si no hablas con otro tico, entonces lo vas perdiendo. A veces en un contexto vos querés hacerte entender rápidamente por la otra persona, entonces pues hay que dejar un poquito como el nacionalismo de lado y decir, no, lo que me interesa en este momento es la comunicación rápida y efectiva, no mi nacionalismo, no mi crianza, no mi estructura lingüística. Entonces muchas veces uno tiene como que ceder, efectivamente. Todavía tengo que resolver esto. Pero creo que para mí el voceo siempre va a ser como que no me lo toquen, por favor. Pues qué bonito esta conversación que hemos tenido con Andrea en este episodio especial de Hablemos de Libros. Yo la verdad es que la he disfrutado, creo que hemos hecho catarsis, hemos hecho un recorrido amplio por literatura, por procesos, por frustraciones, por manías que tenemos también, y agradecerte, Andrea, profundamente este viaje personal que hemos hecho en estos minutos, por tu generosidad para compartirnos tus experiencias. Y nada, muchísimas gracias, te reitero esa gratitud por habernos acompañado en este episodio de Hablemos de Libros, ¿qué más? Muchísimas gracias a vos, Hazel, de verdad ha sido un gustazo estar por acá, me encanta hablar, a veces mucho, pero es bueno porque efectivamente escribir es un acto bastante solitario, dicho sea de paso, entonces cuando uno tiene esas oportunidades de verbalizar y no está necesariamente frente a la computadora solita, se aprecian mucho, y además también pues para conectar con otras personas a otros niveles, así que muchísimas gracias por el espacio. ¿No? Y también leer es un ejercicio que a veces suele ser muy solitario, de hecho por eso nació este espacio de Hablemos de Libros, porque yo decía, ¿cómo me voy a quedar yo con esto que estoy leyendo solo para mí? Necesito compartirlo, y por eso estamos compartiendo estos episodios con quienes nos escuchan semana a semana, y justamente para ellos mi gratitud. Y por favor recuerden seguirnos en su plataforma favorita de podcast, cuéntenle a sus amistades de estos programas y déjenos por favor sus comentarios en Spotify e Instagram, nos encanta leerlos y nos encanta responderles. Nos escuchamos en el próximo episodio de esta edición especial de aniversario de Hablemos de Libros, ¿qué más?, con las y los escritores de Costa Rica. Y para despedirme, y como siempre lo digo, nunca dejen de leer. Hasta la próxima. Hablemos de Libros, ¿qué más? Music by Chris Haugen. Sugar Bee from YouTube Library.